Bueno, me van a disculpar que me tome un atrevimiento. Mientras viene María, yo quiero pedirle a todos los trabajadores del Banco Nacional de Datos Genéticos que se pongan de pie para que los aplaudamos. A todos, por favor. Vamos, que son ustedes. Esta historia, que tiene 30 años, no hubiera sido posible de ser escrita sin ellos. No hubiera sido posible de ser escrita en términos casi ideales y no podría haber sido escrita en términos fácticos. Este libro solo pudo haber sido escrito porque cada uno de ellos tenía una historia para contar que nunca había sido contada. Y con la participación de ellos pudimos ir reconstruyendo, tirando de algunos hilitos, recuperando ideas que nos permitieron llegar luego a otras historias, que nos permitieron llegar a otras, y así poder armar este libro, que es efectivamente la primera historia, la primera memoria del banco que se escribe, y espero que no sea la última. Ya saben, hay una persona que sabe a quién me estoy dirigiendo, porque digo que espero que no sea la última. Creo que el banco se merecía esto. Creo que el banco tiene una trayectoria que está mucho más allá de ser un laboratorio de análisis clínicos. Digo, está mucho más allá de ser un laboratorio en el cual uno mete una gota de sangre y saca un nieto del otro lado. Y eso había que contarlo. Yo hacía como 10 años que quería contar esta historia. Solo. En la ignorancia de todo el mundo, hasta que un día Mariana me dice: se cumplen 30 años del Banco Nacional de Datos Genéticos. Y yo, que había trabajado en un ministerio donde organizábamos eventos enormes, Félix ha participado de alguno, me dice: vos me podés ayudar con el evento, así, porque después por ahí puedo hacer un libro. Le dije: no, yo no te voy a ayudar con el evento, yo voy a escribir el libro. Y ahí fue que armamos un equipo formidable. La verdad que quiero nombrar a cada uno de ellos porque esto en realidad es un libro que construimos colectiva y coralmente, con todos los trabajadores, como dije antes, pero muy cerca, laburando todos los días, con Luciana Guglielmo, que coordinó conmigo todo el trabajo, a quien estoy eternamente agradecido. Con Gabriel Lerman, que fue el editor, con quien en la primera cerveza que nos tomamos me tiró un par de ideas que fueron las que terminaron estructurando la narración. Con Manu, a quien aprovecho, Manu Ubini, a quien aprovecho a felicitar porque se encargó de este evento además. Manu hizo una investigación que tampoco se había hecho nunca, que fue relevar la presencia del Banco Nacional de Datos Genéticos en los medios en los últimos 30 años. Un laburo impresionante que espero que sea un insumo para nuevos investigadores. Y escribió, además, dentro del libro hay 3 capítulos sobre la presencia del banco en los medios, y Manu los escribió muy bien. Le pido públicas disculpas por mandarles WhatsApp a la 1 de la mañana diciéndole que tenía que corregir algo y corrigiéndole insistentemente los textos, pero Manu es un tipo que hizo un laburo formidable y realmente creo que el banco lo va a poder capitalizar el día de mañana. Y bueno, y sin duda tengo que agradecer a Andrea Dicione, la diseñadora, que también fue mucho más que una diseñadora, tuvo un nivel de compromiso, Andrea, con este libro que pocas veces yo he visto, y me parece que este equipo fue el que permitió que este libro salga, además de todos los columnistas que colaboraron. Hemos pedido una serie de columnas para el libro y quiero nombrarlos a todos. Me voy a poner los anteojos para eso. No, llego.
Y quiero nombrar a todos los que escribieron distintas columnas: Marina Franco, Martín Llor, Javier Trimboli, Luciana Guglielmo, Graciela Carababiquian, Alejandro Krausman, Analía Argento, Diego Hurtado y el propio Gabriel Lerman, que terminó escribiendo. Quiero agradecer mucho a María Pilar González, que nos ayudó todo el tiempo también, y especialmente a Diego, que siempre está atrás, Diego Amoretti, que siempre está atrás cuando uno le tiene que pedir algo, siempre se enoja y después dice que sí. Y la verdad que ellos han hecho un trabajo formidable. Me parecía que era imposible hablar de un libro si uno no dice que el libro está hecho por todos ellos, y que uno lo que hizo fue compilarlo, recopilar un poco ese material y aprovecharse de las bondades, de las calidades y de la inteligencia de cada uno. Tengo que presentar a los panelistas que están acá. Yo saco el machete, pero en realidad no le voy a dar mucha bolilla. Vengo de allá para acá. María Seoane es una respetadísima periodista, digo esto es a título personal, respetadísima periodista, una mujer que tiene un compromiso con las causas de los derechos humanos, pero que además ha escrito seguramente, yo diría por lo menos tres de los libros más importantes que nos permiten pensar los últimos años en la historia, que es El burgués maldito. Yo voy a decirlos de memoria, si me equivoco con los títulos te pido disculpas. El burgués maldito, el de Santucho es Todo o Nada, y El dictador. Son tres libros claves. Si ustedes quieren entender lo que pasó en los últimos 40 años en Argentina, no pueden dejar de leer esos tres libros, escritos de una manera formidable y realmente con una capacidad de análisis de la historia que pocas veces se ve en los libros que escriben los periodistas, cosa que eso es sumamente rescatable. Además ha hecho una de las mejores radios nacionales que hemos tenido en este país. Félix Kraus tiene fama de mal arquero. No sé si está bien ganada esa fama, pero es un fiscal que probablemente haya sido de los fiscales que más participó en las causas por los delitos de lesa humanidades, miembro de la Procuraduría General de la República, así se dice. Más o menos. Más o menos. Sí. Podría ser peor. Y es uno de los mejores charladores que tiene este país. Eso se lo puedo asegurar. Como tipo que hace radio, a mí me encantaría poder hacer radio como hace radio Félix Kraus. Y esto lo digo absolutamente en serio, escucharlo es un placer, pero además es una persona capaz de analizar la cuestión de la memoria, verdad y justicia desde la perspectiva jurídica con una visión global de la cuestión que excede mucho de lo que hacen muchos abogados y juristas, y esto para mí tiene un valor adicional. Además le agradezco mucho porque tuvimos una larga charla, porque él fue miembro del directorio de la CONADI, y bueno, hablamos mucho para este libro. Debería agradecer a todas las personas que aceptaron ser entrevistadas, entre ellos Cristian y Eric, que también fueron entrevistados las abuelas, hubo nietos, Claudia Carlotto, Zaffaroni. Digo, me voy a olvidar seguramente de los muchos que fueron entrevistados, además de todos los trabajadores del banco que fueron efectivamente quienes me dieron las verdades que necesitaba. Patricia Paradiso es probablemente nuestra trabajadora emblema en esta mesa y es la que se va a poner más nerviosa, pero es la primera con la que vamos a charlar. Patricia comenzó a trabajar en el Banco Nacional de Datos Genéticos antes que ninguno de nosotros probablemente supiera que existía. Ella, digamos, llegó a ser prácticamente la segunda dentro de la estructura del banco y luego se fue, pero tiene una memoria viva de los primeros tiempos del banco. Es una persona que tuvo un nivel de compromiso con la búsqueda de los nietos muy, muy grande y que sigue comprometida con eso. Por eso nos parecía que era importante que Patricia estuviera.
de algún modo, como decía nuestra trabajadora emblemática sentada acá en la mesa representando a todos los compañeros, y espero que ellos acepten que sea ella la que esté aquí. Entonces, Patricia, ¿qué te parece si empiezo charlando con vos? Dale. Lo que me parece que sería muy bueno que vos cuentes es justamente eso que me contaste a mí, que está reflejado en el libro, que es tu paso por el banco y toda la historia que quieras contar. Bueno, es un compromiso inmenso representar a toda la gente que trabajó en el banco, porque realmente hubo gente valiosísima y tienen gente valiosísima. Así que es como demasiado representarlos a todos. Les cuento, además el banco como preexistía antes de que yo llegara, pero la realidad es que el primer cargo, el primer nombramiento oficial con cargo rentado, con designación para el banco, fue el mío. En ese momento, como recién estaba escuchando a toda la ciencia, nosotros nos movíamos con la detección de antígenos. Piensen que un gen codifica para una proteína y lo que nosotros en realidad evaluábamos era cómo era esa proteína, cuando todo el proceso de biosíntesis proteica se había ya concretado. Y además esa proteína debía expresarse para poder medir la expresión. O sea, una secuencia de pasos bastante imprescindible como para poder llegar a definir lo que era un alelo, o sea, distintas formas en las cuales se expresan los genes y dan origen a las proteínas. Por lo tanto, era bastante más primitivo todo. Había que definir qué eran las proteínas que se expresaban, qué variabilidad tenían. Teníamos esa complicación inmensa que recién dijeron, que era el tema de las tablas de frecuencias en las poblaciones, porque la población argentina es una población altamente influenciada por corrientes inmigratorias de distintos lugares. Entonces era como un crisol de antígenos eso. Y definir la población en la cual uno se movía ameritaba en forma imprescindible hacer tablas de frecuencias poblacionales para los antígenos. Eso que nos pasaba también sucede ahora con los alelos de los genes que se están detectando. Entonces, uno de los primeros pasos era hacer un análisis poblacional de un montón de gente y que no estuvieran relacionados y poder integrarlos para definir algunas de las variables que después iban a ser incluidas en los índices de abuelidad, que era un proceso complejo, difícil, manual, no había cálculos computarizados en ese momento y había que hacerlo a mano. Y lo mejor era que lo corrigieran una o dos personas como para poder verificar si uno había cometido o no había cometido un error. Eso en cuanto a una vez que se obtuvieron los datos de estas proteínas que se expresaban, y la realidad es que como son antígenos que son frecuentes en las poblaciones, uno tenía una alta probabilidad de que si alguien iba caminando por la calle tuviera la misma proteína que uno tenía, que sabía que ese nieto tenía que forzosamente haber heredado de sus padres. Entonces era como bastante complejo el tema. Y después, bueno, había que incrementar mucho el número de antígenos que se detectaban. Así que se empezaron con los antígenos de histocompatibilidad, que eran los que se usaban, y por eso fue, de hecho, a parar el banco de datos genéticos al servicio de inmunología del Durán, porque, bueno, ahí se hacían estudios de histocompatibilidad para trasplantes. Entonces, bueno, podemos usar la misma metodología, usamos la misma. Agregamos antígenos de glóbulos rojos en toda su diversidad, alelos de enzimas y proteínas plasmáticas, y bueno, haciendo la sumatoria de todo eso, uno lo que más podía decir, y con absoluta certeza, es que alguien se descartaba. Y la inclusión pasaba a ser un cálculo probabilístico de una sumatoria de eventos que se tenían que dar. Era bastante primitivo, eran primitivos los métodos, eran largos los tiempos y era bastante tortuoso lograr que las células que uno estaba tipificando pudieran ser retipificadas guardándolas en nitrógeno líquido, que además lo venían a cargar al banco. Entonces teníamos como tachos con nitrógeno y venían directamente y lo cargaban. Yo no les puedo contar muchas más historias, si quieren, sí. Me encantaría pero que cuentes no sé, cómo era. pregúntame vos. Me encantaría que cuentes cómo era ese libro que tenían. Esto La computadora, era la computadora de ustedes. Era más o menos, sí, en un libro negro con páginas muy, muy gastadas, donde se incluían la rama materna y la rama paterna, siempre que hubieran hecho, digamos, la búsqueda y hubieran aportado datos
antigénicos, ya no les digo genéticos, sino antigénicos, de los integrantes presentes de la rama materna y los integrantes presentes de la rama paterna. Y así se armaban como duplas de búsqueda de chicos. Al principio no había tantos chicos, lo que había más eran familias que denunciaban. Entonces lo que se hacía era incorporar todos los datos manualmente en ese libro, hoja por hoja, en un árbol genealógico armado de acuerdo a la normativa de la genética que se sigue usando aún en estos días. Y después, cuando aparecía un chico, que era lo menos frecuente, porque al principio había muchas más denuncias que chicos presentes o que se pudieran aportar, había que manualmente y a ojos vista confirmar que, en principio, que los antígenos que el chico tenía estuvieran presentes tanto en la rama materna como en la rama paterna. Y después, si así fuera y no se pudiera excluir de ese grupo biológico, pasar al cálculo de probabilidad de habilidad, que era, de nuevo, en base a la frecuencia de los antígenos en la población. Yo decía que el banco no era un laboratorio donde uno metía una gotita de sangre y sacaba un nieto, y me agarro de algo que creo que dijo Cristian, no estoy seguro si fue Cristian, pero habló de los cálculos poblacionales. No voy a hablar de en ese momento, digo, no voy a comparar los temas, pero una de las preguntas que yo le hice a Patricia y que le vuelvo a hacer acá, tenía que ver justamente con esto. Es un poco más técnico, yo no soy técnico, pero bueno, ya lo aprendí. Digamos, cuando uno está buscando esta coincidencia, una de las variables no solo son su genética, sino la presencia, la estadística de las repeticiones dentro de la población. Si en la población algo está muy presente, que dos personas coincidan no es tan significativo como si está muy poco presente y esas dos personas coinciden. Entonces le dije, bueno, ¿qué base de cálculo poblacional tenían ustedes? Y ella me contó una anécdota que a mí me sorprendió profundamente de un trabajo que hicieron y que fue rechazado. ¿Contá eso? Sí, el de la American Association of Blood Banks. Nosotros habíamos hecho, los antígenos de los glóbulos rojos se usan en medicina transfusional como para compatibilizar las transfusiones. La realidad es que hacer una descripción detallada de cada uno de los sistemas antigénicos que tienen los glóbulos rojos era un tema que no se había tratado mucho. Había una tabla publicada hacía mucho tiempo en población hispánica que provenía de Estados Unidos. Pero los aportes en nuestra población de distintas corrientes migratorias hacían que la frecuencia difiriera de alguna manera. Entonces, después de hacer todo ese trabajo, que eran como 5.000 individuos no relacionados entre sí, y nosotros sabíamos que no estaban relacionados porque teníamos las pruebas de histocompatibilidad, además tomábamos cada uno de los extremos de las familias, lo mandamos a publicar a la ABB, que es la American Association of Blood Banks. Y ellos nos respondieron que no, que en principio no les interesaba, que las metodologías eran relativamente poco creíbles porque uno lo que hacía era verificar aglutinaciones visualmente y que a ellos no les resultaba ni interesante ni confiable. Obviamente fue muy doloroso después de tanto. Dani, no sé si está, mi coequiper. Dani estaba, Daniel hoy Alcázar, estaba. no sé si está. Se fue al Bueno, Alcázar. Daniel Alcázar fue mi coequiper y mi paño de lágrimas, las dos cosas, porque después de haberlo mandado que lo devolvieran así, bastante triste. Pero bueno, la realidad es que a los fines nuestros sí nos sirvió. Si alguien es cero, tiene un 50% de probabilidad de encontrarse con un individuo C de grupo cero de Labo caminando por la calle, por lo tanto, no interesa. ¿Cuándo interesa un grupo A? Bueno, cuando nadie en la familia tiene un B y el nieto, en teoría, tiene un antígeno B. Digo, de algún lado lo tiene que traer y en eso no hay mutaciones posibles, por lo menos demostradas hasta ahora. Eso es lo que dice la ciencia. Y como para darle paso a Félix, y después cualquier cosa Sí. seguimos charlando, contame qué significó para vos trabajar en el banco. Yo te había contado. Yo en realidad fui al Hospital Durán porque me gustaba la inmunología. No tenía ni idea de que ahí funcionaba el banco de datos genéticos. Era como medio, no era muy vox populi, digamos así, que así era. Entonces cuando me asignaron el grupo de trabajo, que era una bioquímica que estaba haciendo en ese momento
alelos de enzimas y proteínas plasmáticas por una metodología que se llama isoelectroenfoque, que ya creo que ya no se usa más porque es del año del arquero. Y alguien me dijo, no sé quién fue, que me dijo que yo era un dinosaurio. Más o menos, chicos, más o menos. Brontosaurio. Brontosaurio, te pidió, ¿no? dije yo Sí, porque sí, soy sí. vegetariana. Claro, bueno. No soy Rex. Soy Rex. Bueno, eso. Un apatosaurio. Un apatosaurio. No, les estaba diciendo, espérate, me ¿Qué fui. significaba me vos? fui. Bueno, que estaba haciendo Bueno, las que no técnicas estas sabía y de- empezamos a montar esas técnicas, qué sé yo, entonces nadie me explicaba mucho qué era lo que pasaba. Ah, pero vos no sabés lo que pasa. No. ¿Vos no sabés dónde estás trabajando? No. ¿Vos concursaste el cargo? Sí. ¿Te salió? No, todavía no. Fue como un año, casi 2. Ah, esto es el banco de datos genéticos. Ah, dije yo, qué bueno. No, esto es para encontrarle los nietos a las abuelas. Bueno, desde ese momento la cabeza te da vuelta, porque la verdad que, a ver, yo más que haber estado en la facultad en la época de la dictadura y de tener hijos de la edad de los hijos de los desaparecidos, pero a medida que pasaba el tiempo uno se va involucrando cada vez más. Y si bien es cierto que a diferencia de los doctores que estuvieron, bueno, no es la única diferencia que tengo con los doctores, pero a diferencia de ellos sí tenían como algo violento en sus vidas o algo que los... Yo la verdad que no, yo venía sin inconvenientes, más que les comento nuevamente haber vivido en la facultad en la época de la dictadura militar. Pero el dolor en el otro siempre me movilizó muchísimo y me parece que no hay dolor mayor que vivir con la incertidumbre de si alguien que uno quiere vive o no vive, y más aún hoy que soy abuela, me imagino el dolor que deben sentir, porque un hijo es un hijo, pero les aseguro que un nieto es algo supremo, porque combina el amor que uno tiene a sus hijos y la profundidad de la no responsabilidad de la crianza, lo cual a uno le permite malcriarlos como tiene ganas. ¿Algo más? Ah, muchas gracias. Bueno, Muy bien, doctora. quiero decirles que la larga hora que charlamos con Patricia, la hora larga, creo que hora y media, que yo fue así, divertida, así como terminó el final. Bueno, así fue toda la hora, nos matamos de risa y fue absolutamente... Me iluminó para poder pensar muchísimas cosas y para confirmar muchas otras cosas. No quiero dejar nombrar a los 3 nietos que charlaron conmigo. Nosotros tomamos una decisión de armar este libro en 3 etapas y esas 3 etapas marcarlas con una estructura que repita así, de a 3. Entonces conversamos con tres nietos, cada uno elegido por algo en particular, La que fue la nieta número 23, pero fue la primera nieta del Banco Nacional de Datos Genéticos, Paula Logares, que la verdad que estuvo muy, muy gentil con nosotros porque tiene una historia muy potente y hay que contarla. Con María Eugenia Zampayo Barragán, que es la única de los nietos, por lo menos que yo pude rastrear, que pasó 3 veces por el Banco Nacional de Datos Genéticos. Por primera vez cuando era menor, y que no pudo ser, digamos, en la comparación dio exclusión. Luego ya siendo ella mayor, en el año 2000, 99-2000, que da inclusión primero con su madre y luego encuentra en la familia de su padre y también es identificada por su padre. Y luego en un caso que para mí es parte de pensar la historia también de la justicia, no solo esto que se discute ahora, digo, la historia de la justicia tiene oscuridades en todos los tiempos. El Tribunal Oral Federal 5, ¿me equivoco? No, no te equivocas. El Tribunal Federal número 5 desconoce el análisis. Como ella era actora en ese juicio, desconoce el análisis y le obliga a hacer el análisis nuevamente, queriendo hacérselo en el cuerpo médico forense, que no es el que la ley manda para esto. Y luego de una puja judicial
finalmente logran que se lo vuelva a hacer en el Banco Nacional de Datos Genéticos. O sea, pasó 3 veces por el Banco Nacional de Datos Genéticos y esta historia está contada en el libro. Y finalmente con Martín Ogando, el nieto. Que se fue. Ahora viene. Martín, que tiene la particularidad de haber sido, cuya identidad se restituyó vía consular. Y me parece que esto también es algo para contar, porque muchas veces uno desconoce estas cosas que pasan. Y su historia también tiene muchas cosas muy interesantes a propósito de la identidad. ¿Sí? Me parece que nos pone a hacernos preguntas a propósito de la identidad de la historia de Martín también. Entonces, quiero agradecerles muy especialmente a ellos y, por supuesto, a todos los nietos, porque ellos son los que iluminan parte de nuestro camino, pero digo, ellos 3 particularmente, que se tomaron mucho tiempo para charlar conmigo para el libro, yo les quiero agradecer especialmente. Félix Kraus, el micrófono es todo suyo. Pero llego después. Por supuesto. Buenas noches, gracias Daniel por la convocatoria, gracias Mariana, todas las autoridades del banco y los amigos que nos acompañan. Me siento muy, muy honrado de haber sido participado a la presentación de este libro. Estuve muchos años integrando la Comisión Nacional por el Derecho y la Identidad y nunca visité el Banco Nacional de Datos Genéticos, no conocía a ninguno, no conozco. De hecho, bueno, acabo de ver el video y verlo en la medida de lo posible con esta luz que nos encandila aquí a los trabajadores que se pusieron de pie. Lo digo porque, bueno, fue probablemente una falla en el frenesí de nuestra cotidianeidad. Uno hace lo que tiene que hacer y sigue con sus cosas. Esta debe ser la grasa del Estado, ¿no? Debe ser. Esta es En todo caso será pero debe ser la grasa buena. el colesterol bueno, debe ser. Sí, probablemente. En la desaparición de los niños, me decía una psicóloga que trabaja con estos temas hace muchos años, y lo puedo contar en primera persona también. Yo fui el fiscal del juicio de María Eugenia Zampayo, entre otros. Siempre nos pone en el escenario de lo siniestro, y uno, para defenderse de esa, decir dolor es poco, ¿no? De esas sensaciones intraducibles, novedosas, necesita racionalizar, teorizar, parametrizar, teorizar, en fin, poner en otra dimensión lo que es meramente emocional, ponerlo en la dimensión de lo racional, de lo teórico, que hace algo anticipable y explicable, como un módico consuelo. Y mi amiga lo tradujo diciendo, mira, yo hago lo mismo, lógicamente, y siempre llego a la misma conclusión: esto nunca debió haber sucedido. No hay ninguna explicación, no hay ninguna teorización, no hay ninguna reducción racional que pueda sacarnos de ese punto de destino que es inexplicable, nunca debió haber sucedido. Es el mal absoluto, ¿no? Es una dimensión de nuestra condición humana que nos horroriza, por lo que podamos llevar de ella nosotros y por el solo hecho de que forme parte del universo de las posibles conductas humanas. Ese pozo de lo siniestro encuentra, creo yo, en el banco y en las personas que acaban de ponerse de pie. En este video que vimos hace un ratito, las antípodas. Digo, la escena infantil que a todos nosotros nos encendía con la idea de que pueda existir el bien absoluto. La imagen del superhéroe que, conteniendo la totalidad moral y la posibilidad absoluta de llevarla a la acción, nos salva del otro. Sé que los estoy incomodando, esto forma parte también de la idea, pero es así, ¿no? En algún lugar, cuando descubrimos la existencia del banco, a vos te habrá pasado desde dentro y a nosotros desde otros lugares de nuestra práctica social,
fue una sensación alucinante de esperanza y también de una evocación intuitiva probablemente a esas escenas de la salvación del mundo. Recordemos, el banco se institucionaliza por ley en el año 87, 1987. Un año antes en la Argentina había presos políticos. Un año antes. Todavía había presos políticos. La democracia tenía 4 años y habían pasado 3, más o menos, ¿verdad? De que las abuelas, en su búsqueda de algún recurso que pudiera acercarlos a sus nietos, habían dado con algunos científicos que les habían contado los recursos con los que se podía intentar esto. Digo, si uno lo ve en perspectiva, forma parte de una historia fascinante. Yo creo además que muchas veces nos planteamos nosotros, los que tenemos alguna afición por las ciencias sociales y por hacernos muchas preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que se hace la gente que reflexiona sobre la realidad, sobre esta cuestión de la verdad, la construcción de la verdad como una construcción del poder, la verdad como una construcción social, sobre el relativismo de la verdad? Bueno, me parece que a todo relativismo se le opone un objetivismo incontrastable que es tranquilizador en algún lugar, ¿no? Cuando la ciencia nos cuenta de qué modo llegar a esta información que permite establecer los vínculos biológicos entre una familia y una persona cuya identidad se busca, nos alivia de estas construcciones intelectuales contingentes y también sometidas a las mismas reglas del poder sobre las que se construye la verdad, que muchas veces nos llevan a mirar mejor y tantas otras a mirar de un modo distorsivo. Es tranquilizador que no todo sea tan subjetivo. Recuerdo aquel libro de Sokal y Brickman, Imposturas intelectuales, esa burla, sí, claro, esa enorme burla a los manierismos y a la chantada de la ciencia o pseudociencias sociales. No está nada mal que llevemos en nosotros misteriosamente, afortunadamente lo que tenemos la bendición de no creer en nada, de un modo inexplicable, y los que creen sabrán por qué, que llevemos alguna seña, alguna traza que nos haga únicos y vinculables a otro. Bueno, la Asociación para la Salvación del Mundo encontró cómo relevarla. Pienso también en esto de la verdad y de la mentira. Es formidable que podamos despojarnos de esta contingencia y del contenido retórico de la definición de la verdad. Este es un tiempo, bueno, ustedes saben, es un tiempo miserable. Pero, además de ser, ¿podría poner estos colores? ¿No puedo ponerlo así esto? Manu. Además de ser un tiempo miserable, es un tiempo donde la mentira ha sofisticado sus dispositivos, ¿no? Y sus recursos. Fíjense ustedes que asistimos a un tiempo de una mentira de tal talento y tal complejidad que ha mutado siquiera hasta su propio nombre. Digo, ahora la mentira la llamamos posverdad, que es una... Que es un artificio extraordinario. Sí. ¿Le sacaste el tema? ¿Querés que lo deje? No, pero vos lo vas a hacer mucho mejor, María. No tenemos sí, vas a ver duda, que sí, vas a ver que sí. Yo te dejé para el final por eso. Tampoco vos te metas ahí, ¿no? Digo, es extraordinario porque la posverdad es el artificio en el cual se denomina la mentira, y lo más curioso de esto es que del bando de los buenos, por la tilinguería, ¿no? Se suelen comprarse el engaña pichanga, porque cuando no hay más nada para decir, siempre es bueno encontrar una nueva categoría. Entonces vivimos en un tiempo donde la mentira se la llama con otro nombre, llegando a una suerte de metonimia, digamos, de metamentira, en donde la mentira obtiene otro nombre merced a la mentira. Que casi es una verdad. Que casi es una verdad, ¿no? Por la negación de la negación.
que es una verdad que la mentira es una mentira. Es formidable, digo. Bueno, frente a esto, amigos, frente a esta retórica, ¿no? A esta construcción argumental y a esta corrupción de significados significantes y de prácticas sociales del lenguaje destinadas a cambiar las relaciones de poder, buscar allí donde están las raíces materiales de la verdad, encontrarla y ponerla. Cada vez que aparece un nieto, afortunadamente esto sucede con relativa regularidad, a mí me sale un corte de manga, me sale en serio, a esto, ¿no? A esto que además forma parte de un discurso que encastra en un movimiento mucho más grande, que no es solamente estas tilinguerías discursivas, es mucho mayor, ustedes bien lo saben. Hay además, y voy acelerando para escucharla yo también a María, aquí algo del orden de cómo se produce, la verdad y cómo se construye la historia, ¿no? En algún lugar del libro, yo lo leí rápidamente, pero llegué a detenerme en algunos de los primeros textos en los cuales se enumeraba de qué modo una cantidad de científicos más o menos dispersos por el mundo, y no conectados entre sí, y en un tiempo donde además conectarse costaba bastante más que ahora, habían logrado coordinar, estar en la misma sintonía, pensar del mismo modo y hacer sinergia en esta construcción primera de un recurso para buscar a los nietos. Era un asunto colectivo. Y este es un tiempo donde el énfasis es inexorablemente en lo individual. Digo, no ya porque se aliente a que saquemos el individualismo que todos tenemos necesariamente, digo, ni siquiera porque se haga foco en una parte del individuo que debe ser defendida, digamos, los derechos individuales, los derechos personalísimos. No. Es la negación de un sujeto distinto al sujeto individual. La idea explicada en los PowerPoints de que la política, esto es nuestra vida comunitaria, es algo que emite un falso individuo, porque nunca es un individuo, destinado a sujetos que somos individuos. Y si no somos individuos, somos una categoría evanescente, la gente, los jóvenes, pero nunca un colectivo. ¿No? Es decir, una cantidad de individuos tangibles que se unen entre sí en función de objetivos, afectos, ideas, y construyen algo, una acción, un producto, o el solo hecho de unirse, superador de su propia individualidad. En este sentido, me parece entonces que esto no es solo la consagración contundente de que la ciencia tiene ideología, y tiene ideología en su uso, sino además que el colectivo es un sujeto que se construye en la práctica y que no solo existe, sino que es imprescindible para que las sociedades avancen. Y finalizo con otro par antitético, en donde la tarea de las abuelas, la tarea del banco, la tarea del equipo argentino de antropología forense nos dan una lección imprescindible, y es la constancia. Muchas cosas sucedieron desde que el banco fue creado, desde que las abuelas se fundaron, desde que el equipo argentino de antropología forense comenzó su tarea. Muchas cosas y muchas cosas malas sucedieron. En la labor del banco, además, muchos cambios de paradigma científico, de técnicas, muchos desafíos. Y si alguien condicionara su acción al pronóstico de éxito y de perdurabilidad de su tarea, muy probablemente ninguna de estas organizaciones y entidades del Estado hubiera sobrevivido. Sin embargo, desafiar los pronósticos, es decir, sostener la acción en la ética de los fines contra todos los pronósticos, nos ha salvado de haber perdido para siempre a tantas personas
de su propia identidad y de su propia familia. Así que les agradezco que existan, les agradezco el trabajo, les agradezco la irracionalidad en este sentido y además les agradezco mucho que haya llegado a este punto integrando un organismo del Estado en este tiempo en donde todos los que estamos en el Estado somos objetos desde el mismo Estado de la persecución, de la difamación y del oprobio, porque hay y existe la posibilidad de que el Estado sea un Estado emancipador. Gracias. Me voy a agarrar de esto último que dijo Félix, simplemente para agregar que en el recorrido que hicimos en la construcción de este libro, fue una cosa que conversamos mucho con todos los que trabajamos en el libro, lo que nos parece, o que de alguna manera podemos concluir, es que el Banco Nacional de Datos Genéticos es uno de los pocos ejemplos de caso de éxito del Estado actuando como fiscal y como reparador de políticas del propio Estado. No sé si hay otro caso de Estado en el mundo que tenga un organismo que sea el que repare los daños que produjo el mismo Estado. Y esto es algo que habla de la trascendencia en el orden de lo social, porque se inscribe en el propio Estado de la lucha de las abuelas, sin ningún tipo de lugar a dudas. Lograron instalar en el Estado una demanda que surge desde el espacio colectivo fuera del Estado, y se instala, y cristaliza, y logra cumplir hoy 30 años. Me parece que tenemos que ser conscientes del valor que tiene el banco como organismo público y estatal, que forma parte de las políticas de memoria, verdad y justicia y de las políticas de reparación. Esto me parece muy importante respecto de la disyuntiva entre lo individual y lo colectivo. En los 8 meses, más o menos, que estuve trabajando casi cotidianamente con todos los que forman el Banco Nacional de Datos Genéticos, me di cuenta que ahí adentro hay un colectivo. No es solo un lugar de trabajo donde cada uno va todos los días. Por distintos motivos que no me atrevería a aventurar, constituyeron un colectivo. Son un colectivo que está buscando a cada uno de los 400 nietos que nos faltan a todos nosotros. Y eso es algo que, como dijo Félix, por eso retomo lo que dijo Félix, tiene un valor en términos de la potencia de lo social que me cambió la perspectiva a mí cuando llegué por primera vez a hablar con ellos para decirles que íbamos a armar este libro. Ellos son un colectivo que está luchando por todos nosotros y nuevamente quiero de algún modo rendirles homenajes a ellos y decirles que voy a extrañar mucho esto, así que empecemos a pensar qué vamos a hacer ahora, porque fueron 8 meses de un trabajo muy intenso. Quiero agradecerle de nuevo a Luciana Guglielmo, mi gran compañera en este trabajo, a la que yo duermo muy poco y para que las cosas queden escritas mando mensajes por mail. Entonces de pronto le mandaba 6 mensajes seguidos porque me acordaba de cosas distintas. Y por Luciana a las 7 de la mañana se encontraba con los mails en el teléfono. Quiero agradecerles en serio a todos, quiero agradecerle a todos los chicos que me trataron de una manera formidable adentro del banco y bueno, que estos 30 años duren. Claro. Pero, por supuesto, no hay ninguna duda. Estuve desde los comienzos, acá está Marisa, que también desde los inicios, desde antes de que se armara el banco,
estuvimos en el allanamiento con Florencia. En la famosa historia de los niños en el de Dios. famoso allanamiento, éramos, digamos, un grupo de gente que cuando apareció la ley y hubo la separación de lo que era banco y lo que era inmunología, quien inicialmente reemplazó o tomó el cargo de la dirección, armó un lío tremendo porque ¿quiénes eran? De banco, inmuno, banco, inmuno, porque estábamos todos mezclados. Claro. Mezclados, compartiendo el café, compartiendo el papel higiénico, el baño. Los más históricos, en teoría, todavía estamos en una lista en la Embajada de Francia porque sufrimos amenazas, tuvimos que evacuar por amenaza de bomba. En época de la tablada fue, la verdad que época bastante paranoica para nosotros. Y si bien yo nunca pertenecí al banco, sí mi ex marido, que figura en la lista de atrás, Leonardo Corral, que creo que ellos fueron alumnos recién salidos del colegio secundario. Y la verdad que yo agradezco, Mariana, que me hayas enviado la invitación, Patricia. La verdad que es muy conmovedor y quiero un libro, por favor. Pero por supuesto, ¿cómo no lo vas a tener? Pero, habla. Carmencita, gracias. Yo lo iba a robar para vos. Juro que lo iba a robar. Me eximiste del pecado. ¿Lo robo o no? ¿Ya te dieron? ¿Alguien más quiere que robe un libro para usted? Montonazo. Bueno, creo que ya está. Muy bien. Agregó una cosa. Bueno, por supuesto. Bueno, sabemos que Borges era un Los sabio. únicos ilegítimos somos vos y yo. Sí, claro. Sabíamos que Borges era un sabio, pero ¿qué otra cosa ibas a hacer llamándote Lesa? Claro, todo, pensé exactamente Lo que se mismo. cifra en el nombre está ahí, ¿no? Ese cifra el nombre. Bueno. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a ellos especialmente. Fuerte el aplauso para la mesa. Antes del cierre musical, vamos a invitar a la directora general técnica del Banco Nacional de Datos Genéticos, la doctora Mariana Herrera Piñero, a decir unas palabras. Bueno, ¿qué puedo decir después de todo lo que dijeron, no? Primero, no sé dónde está Rosa, pero la realidad es que, bueno, ustedes se lo van a transmitir, pero la realidad es que todos los que estamos acá somos hijos y nietos de las abuelas, que la realidad es que ellas se pusieron en las espaldas la conciencia de nuestra sociedad. Este fin de semana pasado, la Comisión Internacional de Derechos Humanos habló del problema que podía ser que la Argentina diera un paso atrás en el tema de derechos humanos, y la realidad es que la conciencia, esa conciencia de la Argentina, el haber puesto a la Argentina en la conciencia del mundo, es gracias a estas abuelas que están acá sentadas. Y el banco les debe muchísimo a ellas, porque nosotros somos mejores personas gracias a que ellas están acompañándonos. Así que yo pido un aplauso para toda la gente del banco, para las abuelas. Gracias. Y te quedaste sola. Lo que viene ahora es, primero les voy a pedir a la gente del banco que se acerque acá, Eric Stover, Cristian, bueno, Delia, son la única que queda de las abuelas, se fueron, se borraron, todas son unas vagas. Ellas se bungee jumping.
que vengan a que nos saquemos una foto y después hay un recital con una banda maravillosa que les voy a contar una anécdota solamente. Cuando aparece un nieto en el banco, yo pongo una de las canciones de esta banda porque para mí es muy representativa de lo que va a pasar. Entonces, me encantaría que se queden a escucharla. Son unas pocas canciones las que vamos a cantar. Y también tenemos un invitado sorpresa que, bueno, que ya aparecerá después de que toquen las castañas de Cajú. Bueno, los chicos del banco, si vienen acá, vamos con la abuela Delia. Y los nietos también, los nietos que queden. Yo la agarré, Mariana.